Bienvenidos al curso de Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades. Somos el grupo B2 y en este video hablaremos sobre las secciones 11, 12, 18 y 22 de la NIF para pymes. A cargo de los expositores Abdiel Osorio, Susana Franco y Alondra Medrano. Sección 11, Instrumentos Financieros Básicos. Alcance. La sección 11 y la sección 12, otros temas relacionados con instrumentos financieros, conjuntamente tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar en los instrumentos financieros, aplicables a todas las entidades. Elección de política contable. Una entidad elegirá aplicar los requerimientos de la sección 11 y 12 en su totalidad o los requerimientos de los reconocimiento y medición de la NIC 39, instrumentos financieros. Reconocimiento y medición de los requerimientos de la información a revelar de la sección 11 y 12. En la introducción, un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. La sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos, excepto para las inversiones en acciones, preferentes, no convertibles y en acciones ordinarias o preferentes sin opción de ventas que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se pueda medir en otro caso con fiabilidad. Queda fuera del alcance de la sección 11 las inversiones en subsidiaria, asociadas y negocios conjuntos, los arrendamientos, los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficio a empleados, instrumentos financieros, contratos y obligaciones bajo transacciones con pagos basados en acciones, a lo que se aplica la sección 26, pagos basados en acciones, y los activos que se reembolsan contabilizados de acuerdo con la sección 21. Instrumentos financieros básicos. Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como instrumentos financieros básicos. El efectivo, un instrumento de deuda, como por ejemplo un pagaré, siempre y cuando cumplan con las condiciones. Un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo y cuando se ejecute un compromiso se espera que cumpla con las condiciones. Una inversión en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes u ordinarias sin opción a venta. Las condiciones que deben cumplir los instrumentos financieros para considerarse como instrumentos financieros básicos son los rendimientos para el tenedor evaluados en la moneda en la que se denomina el instrumento de deuda son el importe fijo, una tasa fija de rendimiento, un rendimiento variable o alguna combinación de estas tasas fijas y variables, siempre y cuando tanto las tasas fijas como las variables sean positivas, que no hayan cláusulas contractuales que por sus condiciones puedan dar lugar a que el tenedor pierda el importe principal y cualquier interés atribuible. No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso, excepto para el rendimiento de tasa variable. Medición inicial. Una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierte en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Al reconocimiento de inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que midan posteriormente a valor razonable con cambios en el resultado. Medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos financieros, sin deducir los costos de transacciones en que puedan incurrir para la venta u otro tipo de disposición. Para los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Para los compromisos, para recibir un préstamo que cumplan con las condiciones, se medirá al costo, que en ocasiones puede ser cero, menos el deterioro de valor. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opciones de venta se medirán. Si las acciones cotizan en bolsa u otro valor razonable, se puede medir de otra forma con fiabilidad
sin esfuerzo o costo desproporcionado, las inversiones se medirán a valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado del periodo. Y todas las demás condiciones se medirán al costo menos el deterioro de valor. Costo amortizado y método de interés efectivo. El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha de presentación es el neto de los siguientes importes. El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o pasivo financiero, menos el reembolso del principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, menos en el caso de un activo financiero cualquier reducción. Medición. Una entidad medirá una pérdida por deterioro de valor. Para un activo financiero medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros, estimados, descontados, utilizando la tasa de interés efectivo. Para un activo financiero medido al costo, menos el deterioro de valor, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la entidad recibiría por el activo. Baja en cuentas de un activo financiero. Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando expire o se liquiden los derechos contractuales sobre el flujo de efectivo, cuando la entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte y éste tiene la capacidad de vender el activo en su integridad a una tercera parte. Baja en cuentas de un pasivo financiero. Se dará de baja en cuentas cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. Continuando con la exposición, hablaremos de la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros. El alcance de esta norma hace una excepción. Los especificados en el alcance de la sección 11, es decir, instrumentos financieros básicos, contratos de seguros, componentes de patrimonio de instrumentos financieros compuestos, arrendamientos y combinación de negocios. El reconocimiento inicial. Una entidad solo reconocerá un activo o pasivo cuando se convierta en una de las partes de las condiciones contractuales del instrumento. Es decir, que se debe cumplir con ciertas especificaciones para su contabilización. Medición inicial, valor razonable. En este caso sería el precio de compra. Medición posterior, al final del periodo que esté dentro del alcance de la sección 12, será medido al valor razonable. Si el valor razonable no se puede medir con fiabilidad, el costo del instrumento será el último donde sí se pudo medir fiablemente. Valor razonable. Una entidad aplicará la guía sobre el valor razonable de acuerdo a la sección 11, donde establece la jerarquía del valor razonable. Deterioro medidos al costo y costo amortizado. Cuando se relaciona objetivamente, se podrá revertir la pérdida reconocida anteriormente. Baja 50. La norma es bien clara y puede aplicarse sí y solo sí cuando se cumplen los requerimientos estipulados en la sección 11, es decir, cuando expiren o liquiden los derechos contractuales. Contabilidad de coberturas. Una entidad debe evaluar si cumple con los criterios específicos entre un instrumento de cobertura. Para ello, la norma requiere para su contabilización que se midan los siguientes riesgos. 1. Riesgo de la tasa de interés de un instrumento de deuda medido a costo amortizado. 2. Riesgo de tasa de interés en un compromiso firme o una transacción prevista altamente probable. 3. Riesgo de precio de materia prima cotizada que la entidad mantiene. 4. Riesgo de tasa de cambio de la moneda extranjera en una inversión neta en un negocio del extranjero. Información a revelar. Debemos revelar todas las requeridas por la sección 11, como también información separada de coberturas, contabilidad de coberturas de riesgo de tasa de interés fija, interés
variable. Ahora entramos al tema de la sección 18, activos intangibles distinto a la plusvalía. Para ello, la norma define un activo intangible el cual se identifica de carácter no monetario y sin presencia física, pero también hace una excepción a lo siguiente: activos financieros, derechos y reservas mineras y recursos no renovables. El reconocimiento inicial. Una empresa aplicará criterios para reconocer un activo intangible lo siguiente: la probabilidad que los flujos futuros fluyen a la entidad, costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad. El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Todos ellos hacen el principio general. Ahora entramos a la adquisición como parte de una combinación de negocio. En este caso, un activo se reconocerá al costo a menos que su valor razonable no se pueda medir fiablemente. Medición inicial. Hablaremos de la adquisición, que es nada más y nada menos el precio de compra, adquirido en una combinación de negocios. El costo sería en este caso el valor razonable en la fecha de compra. Mediante una subvención de gobierno, el costo sería el valor razonable en la fecha en que se recibe el activo intangible, o bien de acuerdo a la sección 24. Permuta de activos. Será comprado o intercambiado de uno o más activos no monetarios y otros activos intangibles. Medición posterior. Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida de deterioro de valor. Vida útil. La norma estipula una vida útil infinita para los activos intangibles. Periodo y método de amortización. En este caso, se distribuirá el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de la vida útil. Valor residual. En este sentido, supondremos que será el valor cero para dichos activos. Revisión del periodo y del método de amortización. Esto depende de factores, por ejemplo, avances tecnológicos. En este sentido, las empresas deben de revisar sus estimaciones para saber si están contabilizadas correctamente. Recuperación del importe en libros y pérdida por deterioro del valor. Para el propósito de comprobar el deterioro del valor, la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se distribuirá desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras. Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá en los periodos posteriores. Retiros y disposiciones de activos intangibles. Una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo. A. En la disposición. B. Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Información a revelar. 1. Vida útil o tasa de amortización. 2. Método de amortización utilizado. 3. Importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada. 4. Partidas del estado de resultados integral en la que se incluyan amortizaciones de activos intangibles. 5. Conciliación entre el importe en libros al principio y al final del periodo. Sección 22. Pasivos y patrimonio. Alcance. Establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio y la contabilización de instrumentos de patrimonio. Excepciones. Esta sección no aplica para las participaciones en subsidiarias asociadas y en negocios conjuntos, contabilizados de acuerdo a sección 9, estados financieros consolidados y separados. Derivado de planes de beneficios empleados, contrato por contraprestación contingente en combinación de negocios y derivado de transacciones con pagos basados en acciones. Clasificación. Una entidad clasificará un instrumento financiero de acuerdo a la esencia del acuerdo contractual,
no simplemente por su forma legal y de acuerdo con las definiciones de un pasivo financiero y de un instrumento de patrimonio, a menos que una entidad tenga un derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero para liquidar una obligación contractual. Algunos instrumentos financieros que cumplen con la definición de pasivo se clasificarán como patrimonio porque representan el interés residual de los activos netos de la entidad. Emisión inicial de acciones u otros instrumentos de patrimonio. Se reconocerá como patrimonio cuando emitan estos instrumentos y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos en la entidad a cambio de estos. Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos. Si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio, no se puede requerir a la entidad el reembolso del efectivo. Y en la medida en que los instrumentos de patrimonio hayan sido suscritos pero no emitidos y la entidad no haya todavía recibido el efectivo. Capitalización de ganancias o emisiones gratuitas. Consiste en la entrega de nuevas acciones a los accionistas en proporción a sus acciones antiguas. Por ejemplo, una entidad puede dar a sus accionistas un dividendo de una acción por cada 5 acciones antiguas que tenga. División de acciones. Es la división de las acciones existentes en múltiples acciones. Por ejemplo, en una división de acciones, cada accionista puede recibir una acción adicional por cada acción poseída. Deuda convertible o instrumentos financieros compuestos similares. En la emisión de deuda convertible o de instrumentos financieros compuestos similares que contengan un componente de pasivo y un componente de patrimonio, una entidad distribuirá el producto entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio. Distribución del producto entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio. Determinar el importe del componente de un pasivo como el valor razonable. Distribuir el importe residual como el componente de patrimonio. Y los componentes de transacción que se distribuirán sobre la base de su valor razonable. Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio. Si el valor razonable de los instrumentos de patrimonio emitidos no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, dichos instrumentos de patrimonio deberán medirse al valor razonable del pasivo financiero cancelado. Acciones propias en cartera. La entidad no reconocerá una ganancia o pérdida en resultados por la compra, venta o emisión de acciones propias de cartera. Participaciones no controladoras y transacciones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el que se ajusten las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconocerán en el patrimonio y se atribuirá a los propietarios de la controladora. Distribuciones a los propietarios. Cuando una entidad declare y tenga obligación de distribuir activos distintos al efectivo a los propietarios, reconocerá un pasivo. Información a revelar. La entidad deberá revelar si el valor razonable no puede medirse con fiabilidad.